llamada, pero veo que ya hay conexión de transmisión. Así que voy a proceder a iniciar con la grabación de nuestra reunión. Muy buenas tardes. Mi nombre es Edwin Emilio Montúfar Echeverría y les voy a rogar que anoten mi número de teléfono. Es el 5475-3458. Por favor, repito, mi número es el 5475-3458 y se los proporciono con el objeto de que si en determinado momento la transmisión se corta, por favor, se pongan en contacto conmigo para buscar la manera de conectarme de nuevo. Y entonces vamos a recapitular en cuanto a lo que habíamos estado explicando hace ya cerca de 25 minutos, hasta que se me notificó que no teníamos transmisión. Estamos en el curso de aprovechamiento forestal y dasometría, y el tema que tocamos es de concesiones forestales. Nos interesa hablar un poco sobre la importancia del aprovechamiento forestal y sobre todo su fase dasométrica. Dentro de este marco, pues tenemos hoy un tema que es el tema de reserva de biosfera maya, ¿verdad? Que es un área contenida dentro de un bosque tropical. Recuérdense, nosotros estamos ubicados en el trópico. Y es un área que está al norte del departamento, al norte de nuestro país también, ¿verdad? Frontera con México y Belice. En el mapa pues logramos ver un poco la ubicación, inicialmente cuál es su posición geográfica a nivel de Centroamérica y luego su posición geográfica dentro de nuestro país. El achurado color verde nos señala el área que ocupa la reserva de biosfera maya. ¿Y por qué hacemos mención a la reserva de biosfera maya? Bueno, porque es el área que generó conflicto durante mucho tiempo por el uso de los recursos naturales. En esta área, tal y como lo veíamos en una línea de tiempo, había o hubo o existió un aprovechamiento forestal por compañías norteamericanas particularmente, ¿verdad? O inglesas. La evidencia es, como los mencionaba en la clase anterior, hay expresiones como trocopases, haciendo referencia al paso de los camiones, ¿verdad? O el lunch, haciendo referencia a la comida. Palabras inglesas que dejan evidencia de que hubo un aprovechamiento por empresas de habla inglesa. Bueno, pues este es el área de la reserva de biosfera maya y es importante tocarla en cuanto a que aquí pues había una anarquía en cuanto al uso de los recursos naturales, no solo por parte de las empresas, sino que también por personas individuales que tenían algunos recursos para financiar motosierras, personal y transporte, y se dedicaron a extraer los mejores ejemplares o los mejores individuos del bosque de la reserva de biosfera, ¿no? Todo esto daba margen a que se perdiera el recurso forestal del lugar. Aquí ya habían comunidades asentadas y estas personas individuales utilizaban a algunos jefes de familia de las comunidades, algunos jóvenes también, para que identificaran individuos, que posteriormente entraban a talar sin ninguna autorización, por supuesto. Entonces extrajeron, como les digo, los mejores individuos. La genética del lugar se vio seriamente afectada, ¿verdad? Se vio seriamente afectada y eso dio margen a que se establecieran algunos procedimientos para poder controlar esa tala ilegal. La reserva surgió como un plan maestro
es decir, un documento, una herramienta que daba las directrices para el uso y conservación de los recursos naturales del lugar. Esta reserva tiene un poco más de 2 millones de hectáreas, abarca un 20% del territorio del país, también un 60% del departamento de Petén, 2/3 partes del departamento están cubiertas por este bosque tropical, ahora protegido como reserva de biosfera, y administrado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala, ¿verdad? Y que se encontró como estrategia el dar en concesión parte del bosque, tomando como indicador el área en que las comunidades que estaban asentadas dentro de la reserva de biosfera tenían influencia, ¿verdad? Es decir, las comunidades que se asentaban dentro de la reserva de biosfera o dentro de ese territorio, pues ya realizaban algunas actividades de uso de los recursos naturales como el chate, la pimienta, el chicle, que tuvo su auge, ¿verdad? A tal punto que llegó a exportarse, como se exporta ahora las hojas de chate y la pimienta, ¿verdad? En grano y en polvo, ¿verdad? Mucha de esta especie que vemos en los supermercados del país, pues es proveída por la reserva de biosfera, ¿verdad? El área también forma parte de un sistema de áreas protegidas de Guatemala que se identifica como SIGAP y en relación a superficie, pues abarca un 62%. La reserva de biosfera maya fue dividida en áreas, ¿verdad? En subcategorías. De esa cuenta que nosotros encontramos hoy áreas identificadas como zona núcleo, como zona de usos múltiples y como zona de amortiguamiento. En el caso de la zona núcleo, pues hay más o menos ocupa un 36% del área con 767,000 hectáreas. En la zona de usos múltiples, con un 40% aproximadamente, ocupando 848,400 hectáreas, ¿verdad? Y una zona de amortiguamiento que ocupa 497,500 hectáreas. La zona núcleo, pues nos define que es un área en la que no se puede realizar ningún tipo de actividad. Es una zona que debe permanecer sin tocar, por utilizar ese término. Es donde se deben resguardar a perpetuidad los recursos que se encuentran en el área. Y la zona de usos múltiples, pues es una zona donde no solo están asentadas las comunidades, es decir, hay un territorio rural, ¿verdad? Habitan unas comunidades, hay familias ahí asentadas y permanecen porque existen desde mucho antes que se declarara esa zona como una zona protegida y entonces pues ellos conservan su derecho de permanecer en el lugar, ¿verdad? Han habido múltiples intentos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas por desalojarlos, violando sus derechos, ¿verdad? De permanencia en el sitio. Es una zona donde no se puede otorgar propiedad, entonces ellos están en carácter de posesionarios del lugar. Y la zona de amortiguamiento es una franja que se encuentra dentro que se contempla como parte de la Reserva de Biosfera Maya, pero es una franja de 15 kilómetros que está a todo lo largo de la Reserva de Biosfera. Y es una zona donde ya se realizan, donde no solo hay asentamientos humanos, es decir, hay comunidades grandes, se realizan actividades agrícolas, ¿verdad? Hay actividades ganaderas,
Muy bien, nuevamente estamos conectados. Hay un inconveniente definitivamente en esta plataforma. Afortunadamente ahora estoy tomando nota del apagado de la cámara, que es mi indicador de cuándo hemos... Es mi indicador de cuándo hemos perdido contacto, ¿verdad? Entonces hemos reiniciado la grabación y la retransmisión. Yo les ruego a ustedes mil disculpas por estos inconvenientes. Sí, yo veo que están 57 personas conectadas. Únicamente me aparece una a mí y vamos a empezar a compartir nuevamente, ¿verdad? Mi pantalla para que... muy bien, ya veo a una segunda persona conectada. Y se reportan 68, sin embargo solo veo a una adicional a mí. Pero vamos a seguir con la transmisión y estábamos hablando del tema de las concesiones forestales, ¿verdad? Que fueron una estrategia, una herramienta que se diseñó para que las comunidades que habitaban esta región pudieran permanecer co-administrando la Reserva de Biosfera Maya o esta región con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Y entonces, tal y como se expresa, las concesiones forestales fueron un mecanismo administrativo, ¿verdad? Por medio del cual el Estado otorgó a estas comunidades que les pongo de referencia, por un plazo de 25 años, el derecho de utilizar de manera racional los recursos naturales dentro de la zona de uso múltiple de la reserva, ¿verdad? Si regresamos a la imagen, aquí tenemos en gris la zona de uso múltiple. Entonces, las áreas que estaban bajo la influencia de las comunidades asentadas aquí, repito, Cruce de Dos Aguadas, San Miguel La Palotada, Cruce La Colorada, La Pasadita, Carmelita, entre algunas de ellas, pues fueron las pioneras, digamos, en las concesiones. Fue un conflicto que se trató porque las concesiones no aceptaban, ¿verdad?, la intervención directa del Estado en su territorio, porque ese era un territorio que ocupaban mucho antes de la declaratoria de las áreas protegidas. Entonces hubo conflicto. Se desarrolló un programa que se conoció como LAFO. Ese programa me trajo a mí aquí a Petén. Yo estuve en el área de San Miguel Apalotada, trabajando con la comunidad para que se creara la primera concesión forestal. Entonces, la primera concesión forestal fue la de San Miguel Apalotada. Hoy es una de las concesiones que se encuentra inactiva por conflicto de tierras, porque básicamente la presencia de comunidades en la Reserva de Biosfera Maya no es más que un conflicto de tierras, ¿verdad? Es decir, el no reconocimiento del Estado al derecho que tienen las comunidades y las familias que ahí habitan a permanecer en el lugar. Entonces es un proceso anormal que no se ha querido atender a plenitud para resolverlo. Entonces, en la zona de usos múltiples se dan las primeras concesiones forestales en esa línea. La primera fue San Miguel Apalotada, la segunda La Pasadita, luego vinieron Las Coloradas y posteriormente Carmelita, ¿verdad? Yo que tuve la oportunidad de trabajar con la comunidad de San Miguel Apalotada, pues vivimos la época de tensión cuando se estaba informando y capacitando a las comunidades sobre lo que se iba a hacer bajo la figura de concesión forestal. Entonces, esta acción, esta estrategia de dar a las comunidades territorio, ¿verdad?, una concesión, darles territorio forestal en concesión,
se hace previo a la organización de las comunidades. Es decir, uno de los roles que desempeñé yo fue de apoyar la organización de la población de San Miguel Apalotada para que pudieran beneficiarse de la concesión forestal que el Estado en ese momento o instituciones estatales estaban preparando para otorgárselas a las comunidades. Y lo que, por supuesto, la ley manda que el territorio estatal que va a ser cedido en concesión siga un proceso de licitación pública, y aquí no fue la excepción, ¿verdad? Y esta concesión se daba con el objetivo de que se aprovecharan de manera integral, es decir, los productos forestales del bosque. Y cuando hablo de manera integral me refiero a tanto los productos maderables como no maderables. Y entonces las comunidades empiezan a trabajar, pero bajo las reglas establecidas por el Estado, ¿verdad? Es decir, el Estado definió qué podía trabajarse. Y esto, como les digo, a través de un plan, ¿verdad? El plan maestro de la Reserva de Biosfera Maya, que, repito, puede modificarse después de su evaluación cada 5 años. Esta concesión forestal comunitaria no supone que el Estado está transfiriendo la propiedad del Estado a la comunidad. El territorio sigue siendo público, con la diferencia de que son las comunidades los que, bajo los lineamientos del Consejo Nacional de Área Protegida, van a administrar los recursos. Y los recursos los van a administrar no solo por lo que dicta el plan maestro de la Reserva de Biosfera, sino que también por los planes de manejo que estas comunidades constituidas en sociedades deben elaborar para poder aprovechar los recursos. El Estado otorga en concesión esos territorios porque tiene la facultad, ¿verdad?, para poder entregar no solo a personas individuales, sino que a personas jurídicas, terrenos estatales. Y en este caso se pide a las comunidades que se organicen, y entonces se organizan en asociaciones de productores, ¿verdad? Y de esa cuenta, entonces, el Estado les dice, bueno, ahora que ya están organizados, se les puede otorgar determinada área. Más adelante vamos a ver el área que corresponde a cada comunidad. Se les entrega determinada área para que las puedan administrar. Y esto, como les digo, en consonancia con lo que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas dicte. Este es un proceso no terminado en cuanto al derecho de las comunidades y de sus familias a permanecer en el lugar, ¿verdad? Hay condicionantes. Por ejemplo, CONAP dice, bueno, ustedes van a permanecer ahí, pero una de las responsabilidades que tienen es cuidar que el bosque no se queme, por ejemplo. El CONAP dentro de los planes de manejo de cada una de las concesiones establece, por ejemplo, cuál es el área que van a ocupar para sus viviendas, cuál es el área que van a ocupar para la producción de sus alimentos, cuál es el área que pueden aprovechar y cuál es el área que deben proteger. Entonces, esos son los lineamientos que de manera general entrega CONAP. ¿Cuáles son las concesiones forestales que existen? Bueno, 14 son las que existen, ¿ya? Sin embargo, algunas de ellas están, es decir, se les retiraron la concesión a las comunidades. Tal es el caso de San Miguel Apalotada, La Pasadita, Cruce La Colorada y La Colorada. 1, 2, 3, 4 concesiones que han sido canceladas, ¿verdad? Y bueno, 2 han sido canceladas, pero se mantienen 2 con concesiones, pero con sus planes de manejo suspendidos. Es decir, no tienen autorización para utilizar los recursos naturales que tiene el área que se les destinó. En el caso de San Miguel Apalotada y La Pasadita, aquí señalo el área de San Miguel Apalotada y La Pasadita, se les canceló las concesiones porque recuérdense que el problema intrínseco del país es
la tenencia de la tierra, ¿verdad? Y ese territorio fue dado en concesión, es decir, no se transmitió propiedad, no se trasladó propiedad del Estado hacia las comunidades, sino que se les dio en calidad de concesión. Pero hubo personas que ingresaron a esas comunidades y por la capacidad financiera que tenían empezaron a comprar tierras y las personas empezaron a venderlas. Esta es una actividad que no se puede realizar en la reserva de biosfera y en general en las áreas protegidas administradas por el Estado o que están en el terreno del Estado, porque obviamente las tierras siguen siendo propiedad del Estado, pero este hecho ocasionó que las concesiones fueran suspendidas. Pero permanecen las otras concesiones, hay 9 concesiones vigentes, ¿verdad? Esta cooperativa de Selva Maya es una concesión muy reciente. Está la cooperativa de Huachactún, Laborantes del Bosque, si siguen el recorrido que tengo con mi cursor, Impulsores Suchitecos, Custodios de la Selva, Árbol Verde, El Esfuerzo. Son concesiones que están vigentes, ¿verdad? Y luego hay 2 concesiones industriales, está Pashman, ¿verdad? También hay otra concesión que es AFISAP, ¿verdad? Pero aquí podemos identificar la posición geográfica de las concesiones que fueron otorgadas dentro de la Reserva de Biosfera. Y aquí tenemos el listado, ¿verdad? Aquí tenemos el listado de las concesiones. Las 2 concesiones que están suspendidas son la concesión de San Miguel La Palotada y La Pasadita. La concesión de San Miguel La Palotada fue la primera concesión forestal que se otorgó. Como les mencionaba, yo participé en el proceso de su constitución, atendiendo a la población. Tiene una extensión de 7,039 hectáreas y ese es el año en que se aprobó, ¿verdad? Precisamente el año en que yo vine a Petén y ahora pues ya tengo cerca de 25, 26 años de estar en el lugar. Luego está la Pasadita con 18,817 hectáreas. Esta área se definió, como les digo, evaluando cuál era el área de influencia de cada comunidad. Por ejemplo, San Miguel La Palotada en este año, en 1994, tenía 23 familias. Y se hizo consulta con las familias para conocer su área de influencia, es decir, hasta dónde llegaban ellos a recolectar chate, hasta dónde llegaban ellos a colectar pimienta, cuál era su área de influencia para extraer chicle, o cuál era su área de influencia para la cacería, ¿verdad? Entonces, así fue como se fueron definiendo las áreas. Luego está la otra concesión, Carmelita, que está bastante desarrollada. Esta asociación de productores después se convirtió en cooperativa, ahora es una cooperativa, que lamentablemente no aglutina a todos los miembros de las comunidades y ha desarrollado mecanismos de exclusión, bueno, un proceso que podría entrar en revisión en determinado momento. En el suroriente, estas 3 comunidades, San Miguel, La Pasadita, Carmelita, La Colorada, Cruce la Colorada, están en la ruta hacia el norte, ¿verdad? De San Andrés hacia Carmelita. Impulsores Suchitecos, Laborantes del Bosque, Árbol Verde y El Esfuerzo, pues un poco al sur.
Vamos a iniciar nuevamente, hay constante interrupción. La plataforma no está en óptimas condiciones. Veo ahora 33 participantes nada más, 68. Sin embargo, se me sigue reportando únicamente una persona asistente. Bueno, entonces hemos iniciado nuevamente la grabación y continuamos con nuestra presentación, quizás retomando el último concepto que estábamos explicando, ¿verdad? Que pues se otorgan concesiones porque el Estado tiene facultad para hacerlo. Aquí vemos la ubicación de las comunidades, estábamos platicando sobre las extensiones que tienen cada comunidad y las rutas las regiones en las que los podemos ubicar. La experiencia que se tuvo con la primera concesión forestal en 1994, ¿verdad? Y luego las dos concesiones industriales, una que se identifica como Baren Comercial y la otra como Gibor, ¿verdad? Que son concesiones que se otorgaron también a empresas que tenían trayectoria de aprovechamientos forestales dentro de la reserva de biosfera. En total, se estima que hay más de 500,000 hectáreas siendo manejadas, a excepción de las áreas actualmente de La Pasadita y San Miguel, La Pasadita y San Miguel La Palotada, que están suspendidas, y dos más que no tienen aprobados sus planes de manejo, pero se estima que más de 500,000 hectáreas pues, se encuentran bajo manejo, ¿verdad? Aquí tenemos una gráfica que nos señala no solo la unidad de manejo. Bueno, hay que señalar que cada concesión forestal se identifica como una unidad de manejo, ¿verdad? Y entonces tenemos el nombre de las unidades de manejo o concesiones comunitarias, ¿verdad? Y están clasificadas por la presencia de comunidades dentro de la reserva. Por eso es que se les habla como concesiones comunitarias residentes y concesiones comunitarias no residentes, ¿verdad? Luego hay otra clasificación que son concesiones comunitarias residentes con una historia más reciente de ubicación y las concesiones industriales. Como les digo, el tema aquí es un tema de uso de la tierra, de tenencia de la tierra. En el caso de Carmelita, Huachactún, son concesiones que existen desde hace muchos años. Y yo no sé si podamos tener interrelación, si ustedes pueden comunicarse conmigo, pero sí me gustaría, porque por ejemplo, no sé si alguno de ustedes conocen por qué Carmelita y Huachactún se consideran las comunidades residentes, o por qué se consideran así, comunidades residentes. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien puede manifestarlo? Pero en caso de que no se pueda, pues les comentaré que Carmelita y Huachactún son comunidades que existen desde hace muchos años, porque dentro del el proceso de extracción del chicle fue en Carmelita y Huachactún, al igual que en Paso Caballos, una comunidad que no tiene concesión, pero que también se generó, producto de que ahí se establecieron las pistas de aterrizaje para que la empresa aérea guatemalteca de ese tiempo entrara a esta zona a recoger el chicle. Porque el chicle, después del proceso que se seguía para su preparación, pues era exportado a Japón. Habían convenios para exportar este producto a Japón, ¿verdad? De hecho, todavía existe alguna asociación u organización que se mantiene por vigencia legal más que por vigencia operativa. Pero estas concesiones de Carmelita o estas comunidades de Carmelita y Huachactún existen ancestralmente, repito, al igual que la comunidad de Paso Caballos en Petén, porque ahí se establecieron pistas de aterrizaje para extraer el chicle que se procesaba en esos campamentos. Inicialmente fueron campamentos.
Luego aparecen otras comunidades como Cruce La Colorada, La Pasadita y San Miguel, que se estima que son más recientes. Sin embargo, bajo mi conocimiento está que San Miguel logró probar que existe desde mucho antes de que se declarara como área protegida la Reserva de Biosfera Maya, y este hecho detuvo las acciones que estaba realizando el Consejo Nacional de Áreas Protegidas para desalojarlos, ¿verdad? Es decir, repito, este es un tema pendiente que se tiene a nivel del Estado con estas comunidades. Luego están las concesiones comunitarias no residentes. Estas concesiones comunitarias no residentes se refiere a aquellas concesiones que se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento y que de alguna manera tienen influencia en el bosque, porque tenían carácter extractivo, es decir, algunas personas de esas comunidades se dedicaban a la extracción del chicle, del chate y la pimienta, ¿verdad? Entonces, también fueron comunidades que se contemplaron para recibir concesiones. Y como les decía, todas se constituyeron en sociedades civiles, porque era uno de los requisitos para poderles entregar la concesión. La única que dio un paso hacia adelante fue la comunidad de Carmelita, que dejó de ser sociedad civil y se constituyó como cooperativa. Pero todas las demás son sociedades. Y en el caso de la concesión de San Andrés, pues esa se constituyó como una asociación, ¿verdad? Y en el caso de las concesiones industriales, bueno, pues son empresas que existen, que tienen una infraestructura de procesamiento de la madera bastante significativa. Aquí llegaron a producirse chapas o madera elaborada con astías, ¿verdad? Fue una industria forestal que se desarrolló en ese tiempo. Si observan la siguiente imagen, se darán cuenta que la cobertura forestal del departamento y de la reserva de biosfera se conserva en la parte nororiental, ¿verdad? Todavía hay cobertura y esto se debe indudablemente a que las concesiones han desarrollado acciones para proteger y conservar los recursos forestales que se encuentran en el área. Nótese que en esta ruta, que fue la primera que se entregó concesión forestal de San Miguel a Palotada, La Pasadita, Cruce La Colorada y Carmelita, bueno, Carmelita todavía tiene una buena extensión, es una de las concesiones más grandes, ¿verdad? Si la comparamos con San Miguel a Palotada, se nota que ha habido un grado de deforestación, producto de que la zona fue utilizada para el establecimiento de fincas ganaderas. Es decir, personas que ingresaron al lugar, compraron tierras para establecer fincas ganaderas, y eso llevó a que se cancelara la concesión no solo de San Miguel a Palotada, sino de La Pasadita, ¿verdad? Que fue la que mayor influencia tuvo para que sus tierras se cambiaran de uso forestal a uso ganadero. Entonces, esta imagen es bastante significativa, por cuanto podemos ver que todavía la zona forestal se conserva, no solo porque están los parques nacionales del Mirador Río Azul, el biotopo Nactum 2 Lagunas, Parque Nacional Tikal. Si ven, el Parque Nacional Sierra Lacandón también está seriamente afectado, pero el tema que nos interesa a nosotros es esta parte nororiental, que es donde se entregaron las concesiones. Hay un aviso, no sé si volví a quedar sin transmisión. Voy a verificar transmisión. Aún estamos transmitiendo, y el aviso fue para preguntarme si deseo mantenerme en la comunicación, y así es. Ya di positivo, deseo mantenerme en la transmisión. Quiero compartir pantalla nuevamente.
Muy bien, lamentablemente no tengo retroalimentación, pero intuyo que ya estamos compartiendo pantalla de nuevo. Muy bien, entonces, esta imagen ratifica lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? Un poco más claro, la región que aún conserva bosques y que indudablemente se debe al cuidado que han tenido las comunidades en cuanto al manejo de los recursos naturales otorgados en concesión. Esta imagen lo que sobresalta son los puntos rojos, ¿verdad? Los puntos rojos lo que indican que son puntos de calor, es decir, puntos en donde se corre el riesgo de que se produzca un incendio. Y si ustedes ven, dentro del área concesionada a las comunidades, la zona que presenta más puntos de calor es la zona donde estuvieron las primeras concesiones forestales. San Miguel La Palotada, La Pasadita, La Colorada, Cruz de la Colorada, ¿verdad? Un poco el ingreso en Carmelita. Pero esto se debió a la intervención de personas que deseaban establecer una actividad económica producto de el establecimiento de fincas ganaderas. Entonces aquí se ve claramente la diferencia, o una de las, como lo vamos a ver más adelante, una de las ventajas que tiene el haber otorgado esto en concesión a las comunidades, porque de alguna manera se ha conservado. ¿Cuáles fueron las condiciones iniciales en que se encontró el área? Pues es lo que les he comentado, ¿verdad? Es decir, eso es una de las cuestiones en que tuve oportunidad de experimentar. Ahí realmente era una tierra de nadie. Nosotros llegamos a esa zona como producto del desarrollo de un proyecto que estaba financiado por países europeos y que era ejecutado por el Instituto, por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATI. El proyecto se llamaba OLAFO. Tenía varios componentes. Uno era el componente social, es decir, todo aquello que estaba encaminado hacia que la comunidad se organizara y se constituyera en una sociedad civil o en una asociación. Luego estaba el componente técnico, que fue el que se encargó de delimitar concesiones, evaluar el recurso forestal, el recurso no maderable, establecer parcelas de muestreo, en fin, fueron acciones que se realizaron, pero se empezaron a realizar en este marco, ¿verdad? Un marco de ingobernabilidad, es decir, ahí se corría el riesgo constantemente de que fuéramos detenidos por personas que no eran de la comunidad. Ahí es decir, en determinado momento las instalaciones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas fueron quemadas ahí en San Miguel La Palotada. Es decir, había ingobernabilidad. Las personas con recursos que estaban interesados en el aprovechamiento de los bosques de manera ilegal, pues obviamente se oponían a que se realizara este proceso de concesiones comunitarias, ¿verdad? En el caso de Cruce Dos Aguadas, por ejemplo, un gran conflicto. No tiene una concesión forestal, a pesar de que hay un territorio dentro de la reserva de Biosfera Maya. Ellos están dentro de la reserva de Biosfera Maya. Cruce Dos Aguadas fue una zona que inicialmente el INTA iba a repartir tierras, entonces había conflictividad, era ingobernable ese territorio. Había deforestación, y esta deforestación era definitivamente para establecer áreas destinadas a la agricultura, no solo para satisfacer sus necesidades de alimentación, sino que para tener excedentes y comercializar, ¿verdad? Había tala en el bosque, ¿verdad? Personas, como ha sucedido tradicionalmente en el departamento de Petén, queman y posteriormente invaden, como ha sucedido en el noroccidente del departamento, ¿verdad? En el Parque Nacional Laguna del Tigre. Entonces ese era el ambiente que se vivía. La extracción de los recursos naturales se hacía sin control, ¿verdad? Incluso
para los que son peteneros sabrán la historia de los saqueos de los monumentos arqueológicos, ¿no? Nosotros teníamos nuestro campamento en Cruce de Dos Aguadas, nuestra área de trabajo era San Miguel Apalotada, y tuvimos oportunidad de recorrer el bosque. Permítame un segundo. Muy bien, ahora por poco nos quedamos sin energía, pero bueno, ya me conecté. Entonces continuamos, ustedes conocerán esta historia de saqueo, y les comentaba que yo que tuve la oportunidad de recorrer el bosque, porque esa era mi área de trabajo. Entonces pude darme cuenta que hay sitios, ¿verdad?, que fueron saqueados. Una de las historias que me narraban decía que en alguna época se llegó incluso en helicópteros, con motosierra cortaban los monumentos arqueológicos y se los llevaban, ¿verdad? En ese momento no se hablaba del sitio arqueológico El Mirador, pero ya se sabía, es decir, en todo ese recorrido que hacíamos en el área, se comentaba que estábamos precisamente en el pico, una estructura más alta que las de Tikal, ¿verdad? De 1900 para 94 ha habido un proceso de rehabilitación del sitio El Mirador, y entonces ahora pues ya se confirma esto, ¿verdad? Pero las condiciones iniciales del área eran esas, era ingobernable. ¿Cuáles son las condiciones actuales? Bueno, recuérdense que ese fue un momento en que el país estaba en guerra, ¿verdad? Parte del tiempo de los 36 años de guerra, una guerra que buscaba la reivindicación de la población pobre, ¿verdad?, reclamando atenciones. Pero se llega a 1996 a la firma de la paz, y entonces una de los productos de la firma de la paz fue que hubo acuerdos, precisamente fue por los acuerdos a los que se llegaron fue que se firmó la paz, y fue entonces que se entregó la primera concesión, ¿verdad?, la primera concesión forestal en 1997 a San Miguel Apalotada, ¿verdad?, dentro de la zona de usos múltiples de la Reserva de Biosfera Maya. Este modelo de concesiones forestales es lo que le ha dado renombre a Guatemala en cuanto al manejo de los recursos naturales, y particularmente los recursos naturales forestales, ¿no?, maderables y no maderables. Este proceso de organización de cerca de 25 años, 25 26 años, llevó a que estas comunidades que habían recibido concesiones se organizaran y formaran una organización de segundo nivel, y así se formó la Asociación de Cooperativas Forestales de Petén, que se conoce con las siglas de ACOFOP, ¿verdad? Y eso es lo que actualmente existe. Entonces ACOFOP es una organización que apoya a las comunidades que tienen concesiones forestales. Como vamos a ver en una de las matrices más adelante, tienen alguna vigencia esas concesiones, algunas ya se han renovado, como el caso de la concesión forestal de Carmelita, ¿verdad? Repito, son 9 las concesiones que actualmente se encuentran vigentes. El área que ocupan es más o menos un poco más de 350,000 hectáreas, ¿verdad? Uno de los requisitos es que estén certificadas en cuanto a los procesos de aprovechamiento forestal, ¿verdad? La certificación forestal o el proceso de certificación forestal tiene un alto costo, y entonces se han establecido mecanismos para que a través de ACOFOP se haga una certificación forestal colectiva. ¿Cuáles son las condiciones de manejo de los recursos maderables? Es decir, las personas que no conocen todo este proceso, pues hablan de deforestación. Cuando ven que los camiones que salen de la zona del área de reserva de la zona de usos múltiples vienen cargados de madera, pues ponen el grito en el cielo, protestan, piden que se detengan los camiones, etcétera. Una Policía Nacional Civil inconsecuente que busca siempre cómo llevar recursos o agua a su molino. Y entonces, pero las condiciones de manejo en esas concesiones forestales
están claramente establecidas. En primer lugar, recuérdense, hay un plan maestro, un plan que dice qué es lo que se debe hacer y cómo debe hacerse y qué se espera obtener durante 5 años. A los 5 años esto se revisa y se hacen los ajustes que el tiempo demande. A la fecha, no se ha cumplido en su totalidad de esta condición. Pero los planes de manejo de aprovechamiento forestal establecen ciclos de corta. Es decir, cada concesión forestal está dividida de tal manera que se establecieron áreas de aprovechamiento y en cada área de aprovechamiento se extrae un volumen aproximadamente de 3 metros cúbicos. Y por eso el anuncio de un árbol por hectárea. Es decir, no hay un aprovechamiento excesivo del recurso forestal. 3 metros cúbicos, en promedio, ¿verdad? ¿Qué nos llevaría a pensar en la extracción de un árbol por hectárea? Pues estas concesiones territorialmente se han dividido en cuarteles o en áreas que establecen ciclos de corta. Este ciclo de corta implica que si yo aprovecho en 1997, primer año de concesión, aprovecho determinada área, voy a seguir una ruta que me va a llevar a regresar a ese punto después de 40 años. Esto va a dar lugar a que el área que fue aprovechada se haya recuperado, porque igual hay mínimos de corta, ¿verdad? Es decir, no se puede extraer cualquier árbol, sino que hay mínimos de corta, es decir, se tienen que dejar todos aquellos especímenes que garanticen que a la vuelta de 40 o de 30 o 40 años van a poder ser aprovechados. Y entonces los ciclos de corta que se establecen en las concesiones forestales para el aprovechamiento forestal varía entre 30 a 40 años dependiendo de su extensión. ¿Cuántos árboles se van a extraer? En promedio de 1.5 a 3 árboles, ¿verdad? Una media de un árbol, 3 metros cúbicos. Y el 30% de árboles comerciales, es decir, de aquellos árboles que pueden comercializarse, que podrían extraerse, pero que tienen las condiciones o las características genéticas para producir plantas o para regenerar el bosque. En ese periodo de corta de 30 a 40 años se dejan como árboles semilleros, ¿sí? Se quedan en pie y van a ser y se constituyen en árboles semilleros. ¿Por qué? Porque el proceso de aprovechamiento lleva a extraer a un espécimen, un individuo que pues va a abrir el bosque. Con la apertura del bosque, pues se presenta una mayor penetración de luz solar, energía solar. Esto va a tener como consecuencia crear condiciones para la germinación de las semillas que se encuentren en el suelo, de tal manera que es por un proceso de sucesión o de microsucesión ecológica, pues vamos a tener nuevamente poblada el área. Otra de las características es de que esto se monitorea constantemente. Es decir, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas en la región tiene un equipo muy especializado, tanto humano como técnico, que monitorea constantemente lo que sucede en la reserva de biosfera. Y esto permite evaluar, es decir, que fue lo que sucedió con el caso de las concesiones de San Miguel Apalotada y la Pasadita, es decir, el monitoreo se hace de manera satelital, ¿verdad? Entonces se reciben datos que permiten evaluar las condiciones del lugar y tomar las medidas correctivas que
que sean pertinentes. Y como ya les mencionaba anteriormente, una de las condiciones para poder entregar la concesión forestal y aprovechar los recursos naturales del lugar es que se certifiquen. Y entonces está el Consejo Mundial de Certificación Forestal, que se identifica con sus siglas FSC, quien se encarga de dar los lineamientos para que se certifique las concesiones. Y abarca 3 áreas fundamentalmente: un área social, un área económica y un área ambiental, ¿verdad? Esta evaluación se hace con el objetivo de garantizar que el aprovechamiento va a tener un carácter de sostenible en el plano ambiental. En el plano económico, que se realicen las inversiones y los gastos necesarios, no solo para el aprovechamiento forestal, sino que para cumplir con la legislación laboral del país. Y en el ámbito social, pues para que los concesionarios o los habitantes de la concesión, miembros de las comunidades, pues también mejoren su nivel y calidad de vida. Entonces, eso es lo que actualmente se vive. Y como vamos a ver más adelante, de tal manera que hay algunos resultados positivos. Aquí mencionamos el área assurada. El área assurada es lo que está certificado, como ustedes ven. Hay una gran extensión de área certificada por FSC. ¿Cuáles son las condiciones o los impactos sociales? Bueno, como impactos que se han obtenido producto de la estrategia de concesionar los terrenos o las áreas forestales, es que ahora hay inversión en obras de infraestructura social. Es decir, las comunidades han destinado recursos, porque hay una característica. Las organizaciones constituidas en asociaciones no pueden distribuir recursos, contrario a lo que sí pueden hacer las cooperativas. Y entonces los recursos tienen que destinarlos definitivamente a mejorar las condiciones de su entorno. Por eso es que hay inversión en obras de infraestructura social, ¿verdad? Es decir, mejoramiento de escuelas, salones para desarrollar determinada actividad cultural, etcétera. Por otra parte, los comunitarios a través de este tiempo han desarrollado capacidades técnicas, es decir, han recibido capacitación. Una de las capacitaciones con las que se inició en el momento en que yo estaba por ahí fue, por ejemplo, el uso y afilado de motosierras o la tala dirigida. Han mejorado las condiciones, las capacidades técnicas de los comunitarios, ¿verdad? No solo en cuanto a las actividades de aprovechamiento forestal, sino que de gestión de otro tipo de recursos. Parte de los ingresos que tienen ahora por la comercialización de sus recursos es que apoyan a niños y jóvenes con becas para que puedan estudiar o continuar estudios, ¿verdad? Han equipado sus comunidades con equipo de cómputo, por ejemplo, ¿verdad? Y otra de las características, y aquí se puede conocer la diferencia, es decir, en las 9 comunidades que se encuentran vigentes, hay, yo diría que un porcentaje muy cercano a 0 de migración, ¿ya? En tanto que en las concesiones que han sido canceladas, los jóvenes están migrando hacia México o hacia Estados Unidos. Entonces, esos son impactos, ¿verdad? El caso de San Miguel Apalotada, por ejemplo, que fue la primera concesión forestal aprobada y con la que se inició todo este proceso, pues ahí se ven condiciones de extrema pobreza, ¿verdad? Es decir, son comunidades que no están siendo atendidas por el Estado y es más, les crean conflicto con amenazas de desalojo. En el caso de San Miguel Apalotada ya se llegó a algunos acuerdos para evitar el desalojo, pero aún no se les devuelve su concesión, porque pues esta evolución en el tiempo también ha capacitado a las personas y obviamente no están dispuestos a cumplir algunas condiciones de CONAP
porque no cuentan con los recursos para poder hacerlo. Un impacto, u otro de los impactos es el impacto económico, ¿verdad? En este caso, una de los impactos que saltan a la vista es la generación de empleo, ¿verdad? Hay gente de la comunidad que ahora es absorbida, no solo en los... Y vean esto, gente que es absorbida en los procesos de aprovechamiento forestal, es decir, de corta y transporte del bosque hacia aserradero, genera una buena cantidad o una significativa cantidad de empleo. Algunos comunitarios no están dispuestos a aceptarlo y entonces se contrata gente de fuera de las comunidades, ¿verdad? Del área central de Petén, por ejemplo, o de otras regiones. Pero este es un impacto económico, se está generando empleo. Y otra de las cuestiones, cómo se tienen que certificar, y dentro de la certificación hay una vigilancia, un monitoreo para que se cumpla con la ley, entonces ahí sí en las concesiones forestales sí se pagan salarios mínimos, salario mínimo establecido por ley. Y en algunos casos, pues se excede, además de los beneficios que se reciben. Entonces, los salarios en algunos casos pues son superiores a los que establece la ley. Por otra parte, la concesión forestal no ha sido entregada free, ¿sí? No es gratis. Todos los años, es decir, hay un costo por el otorgamiento de la concesión y todos los años las comunidades deben pagarle al Estado determinada cantidad de dinero por haber sido beneficiadas con la concesión forestal, además de los otros impuestos que pagan producto de la comercialización de lo que extraen. Otro de los impactos económicos es que hay inversión, ¿verdad? Hay inversión en la prevención y el combate de incendios y al haber inversión significa que también se están generando empleos, hay compra de equipo, ¿verdad? Trajes que garanticen protección y seguridad. Y aparte de eso, se invierte en el control y la vigilancia del área, es decir, no se hace de manera voluntaria, aunque es una de las condicionantes, pero en algunos casos se pagan jornales para que se realicen las acciones de control y vigilancia de cada una de las concesiones. Otro de los impactos económicos que se pueden mencionar es que los recursos forestales no maderables también son aprovechados, ¿verdad? Chate, pimienta, bayal, copal. Lamentablemente no hay interacción como para escuchar a algún otro que ustedes conozcan. Pero a esos productos se entran dentro de la estrategia que se llama cadenas de valor. Es decir, no solamente se tiene el producto, sino que se busca la cadena de comercialización. Y cada etapa de comercialización genera un valor agregado que obviamente beneficia a las concesiones, ¿verdad? Vean el dato reportado de 12,000 empleos generados y ventas acumuladas por cerca de 70 millones de dólares. Esto entre el periodo del año 2013 y el año 2021. Aquí en esta región de concesiones forestales se ha evaluado y se ha determinado que únicamente el 2% de los ingresos que reciben de las familias proviene de las remesas. Es decir, el nivel de migración es bastante bajo, ¿verdad? En 38% de sus ingresos van a provenir de las actividades forestales que realizan, ¿verdad? Y luego, indudablemente, pues tienen otras actividades comerciales, producto de la extracción de los productos no maderables, como el chate, el ramón era otro de los, o la nuez de ramón es otro de los recursos que olvidaba mencionar, ¿verdad? La miel es otro de las actividades a que se dedican y que les generan ingresos. De hecho, cuando se estaba promoviendo el tema de las concesiones forestales, se apoyó a las comunidades de San Miguel, La Palotada y La Pasadita con módulos caprinos. En la agricultura se introdujo cultivos proveedores de nitrógeno al suelo, cultivos de cobertura, ¿verdad? También se apoyó la actividad de apiarios.
En fin, el turismo también es otro recurso. Quien mejor lo está aprovechando en este momento es la concesión de Carmelita, organizados en cooperativa, tienen una subcomisión encargada de turismo que hace viajes hacia el Mirador, un recorrido de aproximadamente 6 días, ida y vuelta, a pie, para observar la pirámide de la Danta, ¿verdad? La de mayor volumen en todo el mundo. Entonces hay impactos económicos. Y una de las características es que los empleos se rotan. Es decir, no se puede hablar de empleos permanentes. En el caso del turismo hay rotación de personas. En una ocasión van unas a desempeñar una función, cocineras, guías. En otro viaje pues van otros. Es decir, hay rotación para que todos se beneficien. Y en el caso y aquí me estoy refiriendo a la concesión de Carmelita, y en el caso del aserradero, porque cuentan con un aserradero que transforma la madera en troza que extraen del bosque. Ahora se les dotó de un horno de secado y también de una máquina molduladora. Esto va a mejorar sus condiciones de producción y de comercio, ¿verdad? Pero son otros impactos económicos, se están tecnificando. Y aquí podemos cuantificar de algunos impactos en el área, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a tendencia de deforestación del año 2000 al año 2013. Como vemos, la tendencia de deforestación es muy próxima a cero, es decir, hay escasa deforestación. Veamos en la zona núcleo, sin residentes, en total, cero deforestación. En la zona núclea con residentes hay 1.5% de deforestación del área total. En la zona industrial, que está bajo concesión, un 0%, es en la comunidad con menos de 30% de residentes, 1.6% de deforestación. En la zona de usos múltiples sin concesiones, aquí para que se vea la diferencia, al menos en la zona de amortiguamiento, hay un 5.5%, es el más alto en cuanto a las tendencias de deforestación. Y ustedes recuerdan, las tres áreas de la Reserva de Biosfera Maya son la zona de amortiguamiento, la zona de usos múltiples y la zona núcleo. ZUM significa zona de usos múltiples. ¿Hay algunos otros impactos? Sí, hay otros impactos. Uno de los principales es el proceso de generación de capacidades locales. Estas comunidades han tenido acompañamientos, es otro de los requisitos que se establecen de dar acompañamientos, y desde mi punto de vista esa fue una condicionante por lo que falló San Miguel Apalotada y la Pasadita, es decir, falló el acompañamiento, es decir, no se siguió con el proceso que se había diseñado, y entonces la catástrofe, las primeras en otorgarse, pero también las primeras en cancelarse. Y ahora se está buscando negociar con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas para que se pueda concesionar de nuevo. Pero a lo largo de este año las otras comunidades han desarrollado capacidades de gestión, capacidades locales, a tal punto que tienen la capacidad de contratar a profesionales para que les den capacitación o para que desarrollen para que elaboren y desarrollen sus planes de manejo, ¿verdad? Entonces el capital social que tienen esas comunidades está muy comprometido no solo con la conservación de la Reserva de Biosfera Maya, sino que también en hacer un uso integral, como se planteaba al principio, de los recursos que poseen. Y dentro de las capacidades y logros de gestión política, bueno, pues en el caso de la cooperativa de la concesión Carmelita, ahí han estado 3 presidentes del país. Ha estado Berché, ha estado el actual presidente, y quizás por sus logros no lo recuerdo,
pero hubo otro presidente anterior al que está actualmente que también los visitó, es decir, han generado capacidad de gestión política y obviamente han alcanzado logros. Y uno de los logros que tienen actualmente es el que se les haya renovado precisamente el contrato de concesión. Entonces, vemos que el concepto de concesiones forestales, ¿verdad? O el modelo de concesiones forestales no solo ha tenido éxito a nivel interno del país, sino que también en el exterior, a tal punto de que uno de los directivos de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, ACOFOP, pues recibió un título de honoris causa de una universidad norteamericana, tengo entendido, por el desarrollo que ha tenido el modelo de concesiones forestales. Hubo un momento en que las más de 500,000 hectáreas de concesiones forestales estuvieron certificadas y eso tuvo un impacto a nivel mundial. Yo tuve oportunidad de asistir a diferentes foros, Alemania, Perú, Nicaragua, en las que el tema de tener 500,000 hectáreas certificadas era increíble. En ningún otro lugar del mundo se estaba realizando eso, ¿verdad? Ahora ya disminuyó por el área por las concesiones que fueron canceladas, pero todavía sigue siendo un éxito que una buena extensión de bosques tropicales se encuentren certificadas, ¿verdad? Y como les digo, ahora el Consejo Nacional de Estándares Forestales de Guatemala, que se abrevia CONESFORGUA, que fue una de las instituciones de la cual soy socio fundador, empezó a gestionar todo este tema de la certificación forestal y ahora por la capacidad de intervención de los compañeros que la dirigen, el Consejo Nacional de Estándares Forestales es el representante o es la institución representante del Consejo Mundial de Estándares Forestales, FSC, en Guatemala, ¿verdad? Es decir, los que monitorean y evalúan, investigan los procesos de certificación, ¿verdad? Y obviamente esto ha hecho que el país en este modelo de concesiones forestales ha hecho que el país sea tomado en cuenta en foros internacionales para que puedan transmitir sus conocimientos y sus experiencias. Esos son otros impactos que se han logrado a través de este modelo que en 1994 se generó a través del proyecto LAFO que desarrolló el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza Agrícola en el área, ¿verdad? Un proceso que no fue fácil, pero del cual ahora se pueden ver resultados. Y esos resultados están a la vista. Hay que hacer una evaluación, por supuesto, de algunos aspectos en cuanto a beneficios, a la cobertura de los beneficios, ¿verdad? En dónde se han realizado las inversiones, la capacidad de rotación en los cuadros dirigenciales de las organizaciones que administran las concesiones forestales, la capacidad de gestión de otros recursos. Como les digo, recientemente hace un par de años, por ejemplo, se entregó una buena cantidad de recursos a la concesión forestal de Carmelita para que se equiparan, que tuvieran un equipo de vanguardia, como la molduladora que les digo, también una máquina que se conoce como CNC, que por procesos de computación se hacen diseños y esos diseños se plasman directamente por la máquina en la madera. Es decir, ahí va a haber un desarrollo impresionante en el resto de estos años y que obviamente pueden ser imitados por las otras concesiones forestales, ¿verdad? Otros beneficios, otros impactos, es que en el caso del Consejo Nacional de Áreas Protegidas ha establecido
estaciones meteorológicas de vanguardia en las concesiones forestales. Carmelita cuenta con una estación digital, ¿verdad? También desarrolló un proyecto de monitoreo, sobre todo del mantenimiento de las brechas de control de incendios, un sistema de monitoreo realizado a través de drones, por ejemplo, ¿verdad? Tecnología que obviamente beneficia la conservación del recurso. Aparte de que el CEMEC, el Centro de Monitoreo de Concesiones, ¿verdad? Del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, anualmente está recopilando y compartiendo información de esta área. Veamos finalmente esta experiencia de las concesiones forestales, y con esto estaríamos terminando nuestra sesión de hoy, reiterando mis disculpas por las interrupciones continuas que se tuvieron. Esperamos mejorar en nuestra tercera sesión la transmisión, pero los dejo con esto. El modelo de concesiones forestales surge a raíz de los acuerdos de paz en el año de 1996. A la fecha tenemos 11 concesiones forestales, 9 de ellas son comunitarias, 2 industriales, y es prácticamente el manejo sostenible del recurso forestal dentro de la Reserva de Biosfera Maya. Es el modelo que ha llevado el tema de conservación a otro nivel, no solo el de protección, sino que el aprovechamiento de estos recursos para un beneficio gana-gana, tanto de nuestra riqueza natural como de las comunidades que están y participan en la actividad de aprovechamiento. La importancia de los bosques y la diversidad en el departamento de Petén nos permite trabajar de manera integral lo que es el aprovechamiento forestal de manera sostenible para poder mantener los ecosistemas vivos y poder contribuir al ambiente tanto a nivel nacional como a nivel mundial. A partir de los contratos de concesión, la mujer se involucra más en las actividades productivas, como lo es el ramón y el turismo. Y en mi comunidad que hay muchos proyectos productivos que las mujeres se benefician, porque ya no solo somos amas de casa, sino también nos involucramos en las actividades productivas de los proyectos. FAO launched the voluntary guidelines for forest concessions in the tropics in the context of the Agenda 2030. Guatemala is a very good example. We believe, when you have supporting evidence, that forest concessions can actually be a powerful tool to advance sustainable forest management and can deliver a number of contributions to the SDGs. El modelo nuestro realmente se ha convertido en un referente del planeta hoy día. Demuestra que se puede armonizar las actividades de los seres humanos con los recursos naturales, especialmente el bosque. Hay logros en muchísimas direcciones. Uno es el desarrollo social, en términos de todas las capacidades que la gente tiene para desarrollar sus actividades. Las condiciones y calidad de vida de la gente ha cambiado enormemente. Hay una cantidad de beneficios en términos de salud, en términos de infraestructura social, y quizá mencionar también uno de los más importantes, y es el gran logro ambiental. Lo más impactante para nosotros es la educación, porque mi organización, mi comunidad, estamos enfocados a que nuestros hijos salgan adelante. Ya hay más oportunidades, porque incluso la misma organización apartan fondos para becar a estudiantes aquí en el área central. Recuerdo que cuando empecé a trabajar aquí, la mayoría de gente que operaba las máquinas no era de aquí. La cooperativa empezó a capacitar. Ahorita te puedo decir de que tenemos operadores de las maquinarias. También en el otro lado, lo que es turismo, tenemos un rol muy importante en lo que es la reserva de la biosfera maya. De lo que yo tengo noción, no he visto que últimamente en los 10 años la gente se haya ido aquí por empleo. Si no se renuevan los contratos dentro de la reserva de la biosfera maya, pues entonces la gente empezaría a depredar los bosques prácticamente, no habría trabajo de manera integral a través de una organización y prácticamente se perderían los bosques. Fueron concebidos como proyectos de conservación y esa concepción ha prevalecido en el caso nuestro todo el tiempo, precisamente por eso, porque somos
los buscadores de que el bosque continúe, que se perpetúe. En el municipio de San Andrés es uno de los centros más importantes de oferta laboral. Hemos hecho una relación familiar. Uno de mis grandes sueños es que la prórroga de contrato de concesión se nos haga realidad para que mis hijos sigan viendo el fruto de nosotros desde hace muchos años. Nosotros estamos protegiendo para miles de personas y para que nuestros hijos se beneficien en el futuro. Desde el punto de vista de conservación, desde el punto de vista técnico, podemos decir que es un modelo que hay que replicarlo, hay que darle continuidad, hay que ampliarlo, que el modelo concesionario no sea solamente un modelo, sino que el país en general sea un modelo a nivel mundial de cómo el hombre puede convivir con la naturaleza. Muy bien, jóvenes, les deseo que tengan una feliz tarde. Con esto estaríamos dando por terminada nuestra sesión de hoy y vamos a proceder a detener la grabación y la emisión. Feliz tarde, jóvenes.